Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. Buen día, ¿qué tal amigos? Un gusto de estar con ustedes. Hoy voy a comenzar la audición leyendo algunos conceptos básicos, fundamentales, ratificados a lo largo de la historia. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y la hundieron, y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Vano es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista. Los yacimientos de oro y las montañas de plata, pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva de petróleo y de hierro, cobre y carne, frutas y café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos, mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Luego les voy a decir a quién pertenece esta primera conceptualización leída al comienzo. Y les voy a hacer un poquito de historia de lo que significaba en la década del 70 la lectura de este libro y de este tipo de conceptos plenamente vigentes, plenamente ratificables desde todo punto de vista. Pero en el mismo sentido voy a leer otras conceptualizaciones y también les voy a decir a quién pertenece. En efecto, como ya se dijo, en la base de las relaciones de dependencia subyace un esquema de división internacional del trabajo que reserva la industrialización para los países centros o independientes. Quiere decir que dicha industrialización se ha constituido así en una de las condiciones esenciales de la independencia económica. Y de la misma manera, la producción, exportación de productos primarios es uno de los requisitos básicos de la dependencia. Continuando, este autor dice: la única alternativa posible es entonces la de un cambio profundo y generalizado en toda la estructura económica del país, empezando por la eliminación de los mecanismos de dependencia que mantienen a dicha estructura enteramente contaminada por el imperialismo, condicionada por el imperialismo. 170 años atrás, Artigas concebía el problema en estos términos, y como ya fue dicho antes, su derrota, lejos de invalidar la alternativa revolucionaria y popular del cambio, sigue confirmando cada vez con mayor fuerza que sea el único camino posible. Se estaba refiriendo a esa inserción internacional
de dependencia en la estructura productiva, en la estructura de lo que se produce y en la estructura de quienes tienen los medios de producción. Ustedes comprenderán que todo esto es absolutamente cierto, que está confirmado a lo largo de la historia. Pero ahora viene lo lindo. ¿Quiénes dijeron esto? La primera parte, cuando habla de la división internacional del trabajo, consiste en que unos países se especialicen en ganar y otros en perder. Bueno, esta es la introducción de 120 millones de niños en el centro de la tormenta. Y ese es el primer capítulo del libro Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esta obra era prácticamente de lectura obligatoria en los comités de base de la década de 1970. No existía militante que pudiera desconocer esta obra. Era como para el católico la Biblia. Y así en los comités de base, los muchachos muy jóvenes, en mi caso de 13, 14 años de edad, asistíamos a reuniones, a suerte de tenidas, por utilizar un término masónico, es decir, discusiones en las que se profundizaba sobre todos estos conceptos. En cambio, hoy, lamentablemente, hemos asistido a la denigración por el propio autor de estos conceptos plenamente vigentes hace muy poco tiempo. Y vuelvo a repetir, conceptos lúcidos y plenamente vigentes. Pero más interesante es el autor de la segunda parte. Este que habla de los efectos de la dependencia, de los efectos que tiene el imperialismo cuando nos impone ser exportadores de materia prima y por lo tanto nos condiciona. Este hombre que luego habla de la revolución o el cambio como única alternativa y menciona a Artigas. Por supuesto que me estoy refiriendo a una obra que data de más de 40 años y se llama Latifundio y crisis agraria en el Uruguay. Y su autor fue Danilo Astori, el ministro actual de Economía, el ministro de Economía que en este momento y desde hace ya 3 gobiernos, 2 gobiernos y el actual, que ya comenzó, mantiene plenamente este sistema, esta estructura de dependencia imperialista y colonialista, profundizándola y defendiéndola a capa y espada, por lo cual nos permite aseverar que este individuo desde el punto de vista técnico, profesional, académico, es un incoherente. Su palabra técnica no tiene credibilidad ninguna. Este hombre borra con el codo lo que escribe con la mano. Pero lo que es peor, borra con el codo verdaderos axiomas, verdades y acertos que la propia verificación empírica nos permite decir que lo que sustenta con posterioridad, cuando se desdice, es una conducta interesada, se desdice por su condición actual de cipayo imperial. Por eso no puede resistir la prueba del archivo y por eso ningún fraude amplista en este país resiste un debate conmigo. Ningún fraude amplista en este país resiste un debate conmigo. ¿Saben por qué? Porque el fraude amplio es una fuerza actualmente ontológicamente traidora.
no puede pasar la prueba del archivo. Han profundizado todo lo que en el pasado criticaron. ¿Y saben qué es lo más condenable? Que estos viejos, en su momento hombres maduros, llevaron a la muerte a muchos jóvenes con esta lectura. Estos viejos que se mantuvieron y que ahora se acomodaron, que ahora son cipayos imperiales, llevaron, vuelvo a repetir, muerte y destrucción a las familias uruguayas, de un lado y de otro. Y cuando digo de un lado y de otro me estoy refiriendo a quienes querían sustentar el sistema de condicionamiento imperialista y a quienes luchaban contra el sistema de condicionamiento imperialista. Me podrán cuestionar, y yo sé que aquí el amigo que tengo presente en su fuero íntimo me estará cuestionando si efectivamente en aquel momento quienes nos vendían esto nos traían algo que no fuera condicionado y dependiente. Será objeto tal vez de algún otro debate que por supuesto ya lo hemos tenido. Y cuando digo amigo que nos acompaña en la audición me estoy refiriendo a un magistrado enjundioso, pero sin perjuicio de esa característica que quiero relevar, lo más importante, un magistrado valiente. Es el doctor Enrique Viana, a quien le damos la bienvenida al programa. Buen día, Gustavo. Un placer estar aquí contigo. Bueno, gracias. Hoy he escuchado un concepto que de repente puede ayudarte a comprender un poco lo que tú mencionabas antes. Uh-huh. Escuchaba al ministro Aguerre, uh-huh, viniendo de viaje de afuera, por una radio, unas declaraciones que hizo, un poco parece que contestando a todos estos cuestionamientos que ha habido con el tema con la contaminación del río Santa Lucía. El ministro uh-huh, Aguerre, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Uh-huh. O sea, un ministro que tiene mucho que ver con el agua, como muchos otros ministros también. Y él hablaba de un concepto que pretendía de alguna manera oponer a esta situación dramática que estamos viviendo con respecto a la contaminación de Santa Lucía y de otros tantos cursos de agua. Él hablaba, este es un nuevo concepto, yo te lo menciono porque no lo había escuchado, al menos las dos palabras juntas, intensificación sostenible. Dice que estamos en un proceso de intensificación sostenible, entonces no hay que preocuparse por la contaminación del río Santa Lucía. Ayer y antes de ayer había personas que me cuestionaban o que me preguntaban por qué yo insistía con el tema de Monsanto. En realidad yo tomaba a Monsanto como un ejemplo. Podía haber tomado como ejemplo Philip Morris, uh-huh, o podía haber tomado como ejemplo a Bodnia o a Dirox o a Aratirí, si es que Aratirí existe o no existe a esta altura del partido. Y yo le decía que ir a poner las cosas en su lugar en el río Santa Lucía, ir a poner restricciones, ir a poner prohibiciones, establecer lo que yo vengo sosteniendo que hay que establecer, que es un área protegida bajo jurisdicción militar, cosa que hoy está bajo jurisdicción militar, porque los cursos de agua, la policía de los cursos de agua es la Prefectura Nacional Naval, que depende de la Armada, que depende de las Fuerzas Armadas. Es decir, o sea que no estoy pidiendo nada que no esté autorizado y absolutamente, que no sea absolutamente obligatorio en función de la distribución de competencias del Estado. Pero yo decía que el problema para establecer toda la cuenca de Santa Lucía como un área protegida y de esa manera establecer prohibiciones que supusieran, por ejemplo, que no hubiera cultivos, que no hubiera feedlots, que no hubiera tambos, que no hubiera frigoríficos, que se pusieran plantas de tratamiento para los residuos cloacales que se vuelcan, que llegado el caso si hay que dragar el río, se tenga que dragar el río. Bueno, pero para hacer todas esas tareas, para reforestar, para impedir que se deforeste el bosque nativo que protege la cuenca, para hacer todas esas cosas necesitas a alguien, un vigilante. Obviamente necesitas un vigilante y bueno, por eso teníamos que ir a un área protegida con asignación de vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas. Esa idea, que no es mía, es una idea tomada y repetida varias veces por el actual ministro de Defensa, por los propios alcaldes. Aquí se acaba de retirar hace unos minutos uno de los alcaldes, pero por todo el conjunto de alcaldes que están sobre la cuenca de Santa Lucía están de acuerdo con esa idea. ¿Cuál es el escollo que encuentra? Y bueno, la intensificación sostenible. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de la intensificación sostenible? No tenemos voluntad de poner límites, no tenemos voluntad de poner prohibiciones,
no nos pida de esas cosas, porque esas cosas nos van a enfrentar con el productor ocasional, con el tambero ocasional, con el sojero ocasional. No. Nos van a enfrentar, sí, con ese, va a haber obviamente una resistencia de esas personas, pero la gran resistencia está de quien provee de las semillas de soja, de quien provee los elementos para todo ese tipo de agronegocios. Y esos individuos, entre comillas, esas grandes corporaciones, tienen una protección, una superprotección, que son los tratados y los contratos de inversión. Entonces, ir contra eso, proteger la cuenca de Santa Lucía es lo mismo que proteger la salud con respecto al tabaco. Nos vamos a ver enfrentados, si efectivamente queremos llevar para adelante eso, nos vamos a ver enfrentados a estas grandes corporaciones que tienen su juez y su derecho propio y que tienen todas las de ganar. Porque nosotros le hemos dado todas las de ganar, les hemos dado el consentimiento en esos tratados y en esos contratos de inversión. Yo creo que comentaba contigo ayer o antes de ayer, el problema no es que un individuo, que venga el señor Philip Morris y prenda un cigarrillo dentro del Palacio Legislativo. Ese no es el problema. El problema es que el señor Philip Morris le interesa mantener su estatus y no está dispuesto a perderlo con un país tan pequeño como el Uruguay. No vaya a ser que otros países más grandes adopten una política de salud similar a la que en su momento adoptó el señor presidente Vázquez con respecto a la salud. Entonces, ese tipo de cosas nos presentan un gran desafío. Tú lo mencionaste recientemente. Debemos de dejar de ser dependientes para pasar a ser soberanos. El desafío es la soberanía. El desafío es atrevernos a ser soberanos. A un costo muy, muy alto posiblemente, ¿sí? Para ser soberano posiblemente tengamos que pagar costos muy altos. ¿Por qué? Porque consentimos cosas que jamás debimos haber consentido mediante tratados y contratos de inversión. Eso es, resumiéndolo, este concepto nuevo de intensificación sostenible. Intensificación sostenible significa: yo no le puedo prohibir a Monsanto, yo no le puedo prohibir a Bodnia, aunque sea en nombre de la salud pública, aunque sea en nombre de los más humildes, porque si hablamos de la contaminación del río Santa Lucía, y esto me ha costado muchísimo hacerle entender a muchos uruguayos, cuando hablamos de la contaminación del río Santa Lucía y de otros cursos de agua, no estamos hablando de la clase media, media alta o clase alta del Uruguay que puede comprar el agua envasada. Estamos hablando de los más humildes, que su salud depende de abrir una canilla y saber lo que están bebiendo. Esa es la situación, pero parece que todavía muchos uruguayos no son capaces de entender lo dramático y lo de emergencia que es la situación actual. Bien, amigos, los conceptos vertidos por el doctor Viana son graves, son muy graves. Deberían estar en la tapa de los diarios, debería ser la preocupación fundamental de los grandes medios de comunicación, debería ser el tema actual de nuestros políticos. ¿Me permitís una pequeña interrupción, Gustavo? Hoy yo venía escuchando las radios justamente, y la gran preocupación que había hoy era si los semáforos de la Rambla estaban prendidos o no estaban prendidos. Bueno, dentro de todo hemos evolucionado un poquito. Podría haber sido la derrota de Peñarol, la derrota de Nacional. Según un periodista que escuché, lo más importante que los uruguayos hemos estado hablando de ayer a hoy fue el gol, muy lindo gol, que hizo Suárez. Sí. Si querés llevarlo al plano deportivo. Efectivamente. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Todo está preparado para que sea así. ¿Por qué, amigos? A ver, los políticos no pueden hablar. Yo, por ejemplo, advertí cierta preocupación del doctor Bordaberry con respecto a este tema. Sin embargo, el doctor Bordaberry votó las leyes que permiten los contratos de inversión, que permiten el absoluto condicionamiento del país y que impiden tomar medidas de protección con respecto al agua. A ver, quiero ser claro. Los políticos del Fraude Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente, vale decir, del Partido Único del Nuevo Orden Mundial, votaron las leyes que lo obligan a usted, amigo que me está escuchando, y a mí, a tomar agua podrida, a tomar agua contaminada. ¿Entendió? Así de fácil, así de claro y, por supuesto, abierto a la polémica
el desafío a cualquier político que se sienta aludido, que usted, señor político, votó por la contaminación del agua, votó para darle a los cobayos del Uruguay, porque somos un país de experimentación de Rockefeller, agua contaminada. Entonces, claro, frente a esa situación, el político, ¿qué hace? Miente y apela a la demagogia, que son los instrumentos normales que tiene. La mentira y la demagogia. Como lo ha dicho bien el doctor Viana, no se puede limitar a las corporaciones de los agronegocios que invirtieron en el país en función de contratos de inversión. Contratos de inversión que están absolutamente avalados, respaldados por la ONU, por los organismos multilaterales de crédito y por la banca privada internacional. Aquí en mis manos tengo una publicación precisamente de la UNCTAD, ¿verdad? Es decir, de la ONU, que se refiere a los contratos de inversión. Y comienza precisamente esa publicación con una definición, una modalidad usual de entrada de la inversión extranjera directa consiste en la conclusión de un contrato de inversión extranjera con el Estado. Luego dice, en tercer lugar, las obligaciones respecto de las partes inversora privada en los contratos de Estado compensan la posición más favorable del Estado, puesto que admiten cláusulas de estabilización, elección de la jurisdicción, el arbitraje y el incumplimiento del contrato por el gobierno del país receptor. Este concepto, amigos, que está en el comienzo de esta publicación respecto de los contratos de inversión, contiene los elementos que demuestran lo contrario a lo que dice la publicación. La publicación dice que hay una suerte de situación de privilegio del Estado con respecto al inversor. Pero luego nos dice, como ese es un desequilibrio, es una asimetría que el inversor no está dispuesto a soportar, para eso hacemos estos contratos y para eso traemos estos mecanismos jurídicos, que son las cláusulas de estabilización, que son la prórroga de la competencia de los juzgados del país receptor a un organismo internacional privado bancado por las corporaciones, entre otras de las cláusulas que establecen a la postre una asimetría, un desequilibrio hacia y en favor del inversor. Tan es ello así que cuando se quiere proteger a la población de los efectos negativos de la nicotina, por ejemplo, la tabacalera nos lleva al CIADI y nos lleva a un arbitraje que este gobierno sabe que está perdido y que seguramente terminará en una transacción. Gustavo, para darlo en una imagen, ¿no? Somos muy futboleros todos. Es la imagen de la ley de las compensaciones. Cuando algún árbitro le saca amarilla a un jugador, enseguida le saca amarilla al otro jugador. Bueno, acá tendríamos para definirlo, para equilibrar la descompensación del poder del Estado como príncipe, le saca amarilla, supuestamente eso supone que el Estado le saca amarilla, se favorece al inversor privado, nacional. Entonces, para compensar, le saca roja. La compensación le saca roja al Estado, lo saca de lugar al Estado. Claro. Es un juego de compensaciones, sí, pero de una situación que puede ser real, que el Estado como príncipe, para el acto del príncipe famoso, puede tener algunos poderes que pueden ser expropiación, la nacionalización de determinados bienes. Para evitar eso,
le sacamos todos los poderes al Estado y lo peor, creamos un doble estatuto, porque va a haber un estatuto especial, privilegiado para estas grandes corporaciones y luego un estatuto para el resto, para los que están afuera del castillo feudal, como yo habitualmente digo. Exactamente. Amigos, nada mejor que la metáfora de mi amigo Enrique y nada más ajustado a la verificación empírica. Normalmente es amarilla para Peñarol y Nacional y roja para un cuadro chico. Yo, claro, como usted de Peñarol... Todo Racing, ¿no? Claro, Racing o Rampla. Pero como usted de Peñarol habló de la amarilla. No, es roja. Normalmente suele ser un FAU para un lado y un penal a favor de los grandes. Amigos, nos vamos a la pausa. Bien, amigos, vamos a seguir explicando la mecánica que nos obliga a tener los cauces de agua dulce contaminados. Nosotros somos un país exportador de materia prima. Esa es nuestra inserción internacional, tal cual la describía muy bien Danilo Astori en el año 1970, o Galeano, también por aquella época, cuando estos hombres eran de izquierda, entre comillas, o por ser más específico, antiimperialistas, o anticapitalistas, por lo menos de la boca para afuera. Ahora cambiaron, ahora están del lado del imperio, los dos están del lado del imperio. Pero el imperio nos sigue condicionando y nos sigue sujetando a ese rol de economía primaria, de producción de materia prima. Pero como ha habido una verdadera revolución tecnológica, innegable, incuestionable, los métodos de producción agrícola, conjuntamente con los intereses de las farmacéuticas, conjuntamente con las corporaciones de los agronegocios, han perfeccionado los mecanismos para maximizar las ganancias, naturalmente sin importar los ratones de laboratorio. Y entonces han traído, por ejemplo, la siembra química. Ya no es necesario tener un tractor y un individuo roturando los campos, ¿verdad? Sino que ahora se utiliza una avioneta y se esparce químicos altamente contaminantes. Tengo aquí material de la Organización Mundial de la Salud referido a agentes comprobadamente cancerígenos. No en balde tenemos una verdadera, y no sé si el término es el adecuado, pero es el que me sale, epidemia de cáncer. Yo tengo a mi hermano muerto por cáncer, tengo a mi padre muerto por cáncer, tengo a mi concuñado muerto por cáncer, y seguramente marcharé yo también por cáncer. Pero no preocupa eso. El político, el académico, el hombre de la facultad, el economista que sale a los medios de comunicación, no sale con el tema del PBI, no sale con el tema de la ganancia, no sale con el tema de la inversión extranjera, aunque después los niños de él se le mueran de cáncer, pero hay que priorizar la ley del mercado. Le tenemos que decir al inversor que no le vamos a prohibir usar agentes cancerígenos, porque si no le afectamos el bolsillo, le afectamos el bolsillo a Rockefeller, y Rockefeller es amigo de Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez, aunque es oncólogo y sabe perfectamente bien que nos vamos a morir de cáncer, bueno, capaz que eso le sirve al negocio de él, no le toca el bolsillo a Rockefeller y mata a dos pájaros de un solo tiro, se enriquece él y se enriquece el amigo, que comparten la misma logia, la logia luciferiana. Pero ustedes lo tienen que saber, y en los grandes medios de comunicación este discurso ustedes no lo van a escuchar. Los grandes medios de comunicación le van a seguir, con el PIT-CNT incluido, hablando del PBI, hablando del salario real, hablando de que hay que aumentar la eficiencia, que hay que aumentar la competitividad, y todo ese verso que nos hacen los economistas mientras nosotros nos morimos.
¿Por qué? Por la contaminación. Y eso es así, eso es real. ¿Por qué, amigos? Porque en el sistema capitalista el inversor y los organismos de justicia internacional, que son de injusticia, manejan la lex mercatoria, la ley del mercado. La ley del mercado no admite las excepciones de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted firmó un tratado de inversión, cuando usted firmó un contrato de inversión, inmediatamente el marco normativo es la ley del mercado, la ley comercial, que deriva de la ley del mar, de la ley del almirantazgo. Muy bien. Entonces usted allí inmediatamente se entrega de pie y mano a los organismos de arbitraje internacional. Y en los organismos de arbitraje internacional le van a decir, señores, una vez que usted tiene firmado estos tratados y estos contratos, todo el tema de la salud, de los derechos humanos, de cualquier elemento que esté fuera de la ley del mercado, no es oponible, no se toma en cuenta. El juez lo desestima. Por decirlo gráficamente, para que ustedes se den cuenta, si yo meto un escrito aduciendo excepciones de derechos humanos, lisa y llanamente el árbitro manda desglosar. Me da de vuelta el escrito y me dice, metételo en el bolsillo. Aquí, en este arbitraje, no se te admite estos argumentos. Entonces, todo esto que estamos diciendo nosotros, de la enfermedad, de la contaminación, de la salud del pueblo, no importa. En el arbitraje no importa. Ahora entienden ustedes por qué no se puede prevenir, no podemos hacer nada que afecte los intereses de las corporaciones. Otras medidas, ustedes me dirán, ¿se podrá dragar? Sí, se podrá dragar. La OCE podrá tener todo tipo de métodos para contrarrestar esa contaminación. No sé si los hay, no sé si son eficientes, pero los tendrá que tener. Porque el cauce de agua dulce, aún las medidas que está planteando Enrique, son absolutamente limitadas. Se pueden tomar las medidas, y si me equivoco tú me corriges, Enrique, que estaban en el derecho cuando se firmó el contrato. Pero si tú agregás nuevas que afecten la economía de la corporación, esas te llevan al CIADI. Sí, acá lo que hay es lo siguiente. Si uno analiza el derecho nacional, ¿no?, desde la Constitución hasta la última de las leyes, si uno mira la Constitución, la Ley de Protección del Medio Ambiente, la Ley de Impacto Ambiental, la Ley de Áreas Protegidas, la reforma constitucional del 2004 con la reforma del agua, la Ley de Principios Generales del Agua, la Ley de Ordenamiento Territorial, la solución está. Es decir, por falta de derecho nativo nacional, la solución está a la mano. Yo te menciono la Ley de Áreas Protegidas. La Ley de Áreas Protegidas establece que uno de sus objetivos es proteger los cursos de agua de los cuales se abastece la población para consumir agua en su calidad y en su cantidad de agua. Entonces, ya hay un objetivo directo para establecer un área protegida. Claro, si tú le sumas eso al concepto de cuenca hidrográfica que se incorporó con la reforma del 2004, tienes ya un panorama completo de qué es lo que hay que hacer, qué es a lo que el Estado está obligado a hacer. Porque acá hay un problema que es el siguiente. El Estado, encima de todo esto, tiene una responsabilidad objetiva desde el punto de vista ambiental. Si alguien daña el medio ambiente, el Estado tiene que exigir que lo recupere, pero si no lo recupera, tiene que recuperar él. Eso es una responsabilidad objetiva del Estado, ineludible para el Estado. Todas estas cosas son muy bonitas, están muy bien, son muy lindas, pero tienen dos grandes obstáculos. El primero y visible es que no tenés jueces que las hagan cumplir. Es decir, yo ya dejo de lado la administración. La administración no tiene voluntad de cumplir, por lo que hemos venido haciendo. Pero cuando tú lo llevas al juez, sí, el juez tampoco. Tenemos una jurisprudencia antiambiental. No hay sentencias firmes en el Uruguay de protección del medio ambiente. Pavada de obstáculos. Si querés hacer cumplir el derecho, si tenés un derecho sin imperium, no tenés derecho. Detrás de todo esto está el otro obstáculo. ¿Por qué no tenemos una jurisprudencia pro ambiente? ¿Por qué no tenemos una administración solícita para salir a hacer cumplir toda esta frondosa normativa? Porque tú tienes otra normativa que dice, haya existido el derecho en el momento que se firmó el tratado o después, eso ya no cambia la historia. Es decir, cualquier intento de medidas te van a decir, eso es una expropiación indirecta.
usted me está perjudicando, Philip Morris, usted me está perjudicando la marca porque me establece una publicidad negativa que supera la mitad de la cajilla. No, usted me pone un impuesto nuevo y entonces con ese impuesto nuevo yo cambio mi ecuación económica y tengo derecho a una compensación que va a ser que usted me compense al menos con lo mismo. O me impide la inversión, entonces me tiene que dar todo el lucro cesante. Entonces, cualquier intento de prohibición drástica, radical, voy a usar la palabra radical porque el otro día alguien me dijo que yo estaba muy radical con estos temas. Y yo le contesté sencillamente, mire, cuando se trata de que no se envenenen los más humildes al beber el agua que le está brindando el Estado, uno tiene que ser radical. Acá no hay dos caminos, no es esto de la intensificación sostenible. Claro. Este es el camino de las medias tintas, de las medias aguas. De la mentira. De la mentira, es una forma de verdad medias o de mentira media. Eufemismo. Entonces, acá hay que tomar una serie de medidas para intentar recuperar el curso del río Santa Lucía, que no va a ser de un día para el otro la recuperación, pero hay que tomar una serie de medidas muy importantes. No solo en Santa Lucía, Enrique. No solo Santa Lucía. Cauce y eso, de agua dulce. Eso yo también. estoy preocupado por el Río Negro. No, y incluso más cerca vos tendrías que estar preocupado, porque la fuente de agua es la Laguna del Cisne, la fuente de agua de Oce para la zona de Atlántida. De Atlántida y el Parque del Plata, efectivamente. Está rodeada de soja. Río Negro, Río Uruguay y otros tantos, la Laguna del Sauce, en fin. No solo el río Santa Lucía. ¿Por qué uno hace énfasis en el río de Santa Lucía? Porque trata de moverle un poco el esqueleto, perdón la expresión, al montevideano, claro. Al que vive en la área metropolitana. Que toma agua de Santa Lucía. Exactamente. Correcto. Pero obviamente que el problema no es solo ese lugar. Ahora, si tú me decís, tengo hay para mí dos premisas que son esenciales en materia de derecho, ¿no? Los hechos están clarísimos. Ya nadie discute los hechos. No nadie habla. Un día me dicen que hay emergencia, otro día me dicen que no hay emergencia, pero todo el mundo coincide en que hay contaminación del río Santa Lucía, para concretar solamente allí. El derecho es súper abundante, el derecho te da toda la solución. Ya lo has dicho, sí. Tenemos todo. Entonces, la suma de la lógica de esas dos premisas nos debería llevar a la conclusión inmediata de qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, nos enfrentamos con estos tratados y contratos de inversión que les dan privilegios a estas grandes inversiones que hacen imposible que tú les puedas imponer el derecho nacional. Ellos están por de fuera del derecho, han obtenido un salvoconducto que los deja por fuera del derecho nacional. Amigos, ustedes están ponderando de lo que estamos hablando. ¿Ustedes se imaginan esta conversación en 1970? Esta conversación en aquella época en que se cuestionaba la estructura de la propiedad de la tierra. Hoy no estamos hablando de la estructura de la propiedad de la tierra que el fraude amplio se las entregó a las corporaciones, en un proceso de acumulación perverso. Hoy ya estamos hablando del agua que tomamos. Ya no es un problema que nos hayan entregado o expropiado nuestras tierras y se las hayan pasado a una oligarquía internacional en una reforma agraria perversa e impresentable. Hoy estamos hablando de que no nos dan el derecho a tener nuestros cauces de agua sin contaminación. Y estos perversos que se dicen de izquierda nos lo ponen como algo absolutamente natural e inevitable. Y hay un poder judicial y un ministerio público, que además dice ser el ministerio público de la sociedad, al cual tanto el doctor Viana como el doctor Salle han llevado el tema de la contaminación del agua sin ningún éxito. Amigo, yo denuncié penalmente la contaminación del agua. Le pedí a una jueza y a una fiscal de mi país que investigara, que llamara a declarar, por lo menos que analizara lo que estamos tomando, que analizaran los cauces, que le dieran una respuesta fehaciente al pueblo uruguayo de lo que está pasando. Se archivó la denuncia. Se archivó la denuncia, como que el agua contaminada la toma solamente el denunciante. No la toman ni siquiera los magistrados intervinientes. Una cosa pavorosa. Yo te pregunto, Enrique, ¿qué acciones has iniciado? Antes que eso, sí. Justamente hay un fallecido ya hace 2 o 3 años, un insigne jurista argentino, el doctor Augusto Morelo, que fue un ferviente impulsor del derecho ambiental y el derecho procesal ambiental en la Argentina,
que decía algo muy cercano a lo que tú decís. Él decía que hasta que el juez no se dé cuenta que está en ese mismo ambiente, que está siendo contaminado, está siendo perjudicado, hasta que no se subjetivice, decía él, hasta que no deje de ser imparcial, tiene que dejar de ser imparcial, porque cuando abra la canilla y toma el agua, no puede ser imparcial frente a esa agua que está tomando él o están tomando sus hijos. Ese es un concepto fundamental que hasta ahora no ha sabido ser entendido, por lo menos quiero creer eso. Nosotros iniciamos en 2013, en abril del 2013, un pedido de información. Ya en aquel momento, era en aquel momento en que trascendió y se hizo muy notoria la situación del mal gusto y el mal olor que tenía el agua. Dicho sea de paso, hoy en la zona de Piriápolis hay una situación bastante semejante. Hoy, en el día de hoy. Vengo de ahí, así que lo puedo decir con total claridad. En aquel momento nosotros iniciamos una sesión, pero no pidiéndole al ministerio que nos dijera los diagnósticos, que nos dijera qué es lo que está pasando. No. ¿Qué es lo que va a hacer? Por supuesto que el ministerio nos contestó qué es lo que está pasando, es decir, y no nos contestó qué es lo que va a hacer. Inmediatamente después de eso hubo una declaración en su momento, estamos hablando del año 2013, del Poder Ejecutivo, donde se anunciaban unas 10 medidas que se iban a tomar, de distinta índole. Todavía muy tímidas, muy timoratas. Lo más interesante es que muy pocas de esas medidas se tradujeron siquiera en actos administrativos que supusieran una normativa y una obligatoriedad. Muy pocas de esas. Solo quedó eso en el anuncio. Ahora nuevamente vuelve a surgir el tema. Nosotros dejamos expresamente pasar un tiempo, porque creíamos que el Estado tenía que tener un tiempo para tomar medidas y no tomarlo. El tiempo pasó. Si no hubiera sido por el sumario que tuvimos separado administrativamente, muy probablemente hubiéramos actuado con anterioridad. Pero lo hicimos ahora, este viernes presentamos un nuevo escrito solicitando nuevas medidas, solicitando nueva información, otra vez sobre lo mismo, qué está haciendo el Estado. Ampliamos el elenco, en aquel momento había sido con respecto al Ministerio de Medio Ambiente. Ahora lo ampliamos y lo extendimos a otros sujetos, porque entendíamos que ya la cosa no da para más. Y además tomamos de alguna manera los conceptos que había vertido nuevamente, creo que por tercera o cuarta vez, el señor Ministro de Defensa, don Eleuterio Fernández Huidobro. Y entonces nosotros estamos solicitando hoy, el día viernes, nos presentamos judicialmente en el juzgado de civil sexto turno, ficha 2-147 del 2013, y además de intimar al Ministerio de Medio Ambiente, pedimos que se intimara, a OCE, a la URSEA. La URSEA en más de una oportunidad salió diciendo que había elementos de información que no podía dar porque eran muy delicados para la población. Le intimamos al Ministerio de Defensa, obviamente por lo que mencionábamos recién, al Ministerio de Salud Pública, que algo debe tener o debería tener que ver con este tema, a la Facultad de Ciencias, porque ha habido más de un profesor de la Facultad de Ciencias que se ha ocupado de este tema, a Canal 12. ¿Por qué a Canal 12? Porque el muy buen programa de Cámara Testigo del señor Cairo Herrera, del día 9 de marzo del 2015, el programa se llamó El Estado de la Cuenca del Río Santa Lucía, había una serie de elementos muy bien descritos y muy bien aportados, y también pedimos que se le diera cuenta a dos instituciones, a la Fiscalía de Corte, para que diera intervención a la Fiscalía Penal que le pudiera corresponder entender el asunto. Nosotros hacemos mención en el escrito, entre otras de la normativa, algunas de las que ya te mencionaba yo, pero entre otras de la normativa, que en el Código Penal existe el delito de estrago culpable. Claro. Y que es un delito justamente que atiende a este tipo de daños de gran dimensión y de gran extensión. También mencionábamos los delitos contra la salud pública, claro. Que entre otros está el envenenamiento de aguas, claro. Y que pueden ser a título culposo incluso también. Y después le pedimos también, porque desde el 2004 en el Uruguay, quizás como uno de los pocos países, el acceso al agua potable es un derecho humano. Yo ahí lo ataba mentalmente con lo que tú decías de cómo los derechos humanos no se van jamás a hacer valer frente a esos mecanismos de arbitraje privado. Exacto. Pero en la Constitución, el derecho al acceso al agua potable es un derecho humano. Entonces le pedimos que interviniera la institución de derechos humanos. Le vamos a dar cuenta también de todos estos hechos, si es que no los conoce, a la institución de derechos humanos. Sí,
Perfecto. Bueno, eso fue presentado y bueno, estaremos a la expectativa de qué es lo que sucede. La idea nuestra, porque esto es una medida preparatoria, como lo había sido la del 2013, es avanzar en el concepto y en la idea de la creación y la gestión de un área protegida como solución a este problema. A eso yo le agrego y le adiciono lo que mencionaba al principio. No basta solo con en la letra de un decreto crear un área protegida. Es necesario dotarla de la fuerza, de la coerción necesaria que va a suponer que exista una policía, que haya un policiamiento, que haya un control sobre la cuenca de Santa Lucía. Y alguien me decía ayer, no, militarizar no. Y un poco en serio, un poco en broma, uno decía, bueno, a mí no me importa si ponemos maestros, monjas o enfermeros. Pero alguien tiene que hacerse cargo y en serio. Y alguien tiene que sentir el rigor en cuanto al cumplimiento de una cantidad de cosas. Y posiblemente muchas de estas medidas que tengan que adoptarse de prohibiciones sean hasta expropiatorias, y el Estado tendrá que compensar evidentemente las expropiaciones que supone que no se pueda cultivar. Gustavo, una de las grandes medidas del Ministerio de Medio Ambiente en estos 2 años, que se discutió bastante a todo nivel, fue establecer una prohibición de cultivo a 35 metros de la orilla. 35 metros. Entonces, frente a esas cosas, volvemos a lo anterior. No hay voluntad. Pero cuando no hay voluntad, tú y yo, yo trabajé en el pasado en penal y tú trabajas a diario. Cuando no hay voluntad, puede haber 2 problemas. O incapacidad o complicidad. Complicidad, efectivamente. Enrique, vamos a hacer un quiebre temático. Te voy a sacar del tema de tu accionamiento por el agua y te voy a preguntar sobre el aspecto institucional del lugar donde tú trabajás, en el Ministerio Público. Hay allí, por lo menos se ha publicado, la intención de convertirlo en un servicio descentralizado. Yo sé que tú manejas con enjundia los temas constitucionales. Me gustaría escuchar tu enfoque respecto de ese proyecto tal cual fue expresado por los agentes del Poder Ejecutivo. Sí, lo concreto es lo siguiente. Ya en la legislatura pasada había habido un proyecto presentado, no se aprobó en la legislatura, por lo cual quedó sin aprobación, sin efecto, un proyecto que pretendía llevar a la Fiscalía de Corte y demás fiscalías letradas de la República, como dice la Constitución, llevarlas a un servicio descentralizado, sacarlas del Poder Ejecutivo, sacarlas de su ubicación hoy, Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Cultura, y llevarlas a un servicio descentralizado. Vamos a explicar de alguna manera enseguida qué es un servicio descentralizado para que la gente pueda entender qué supone eso. Ese proyecto que se había sido presentado no fue aprobado. Ahora se presentó un nuevo proyecto, distinto en bastantes aspectos al anterior. El proyecto anterior pretendía sustituir la ley orgánica. Este nuevo proyecto no se sabe mucho si sustituye o no la ley orgánica, aunque tarde o temprano aparentemente la va a sustituir, incluso la va a sustituir por algo peor, por un reglamento interno. Sacar a las fiscalías. Este proyecto fue presentado el 5 de marzo, entró por la Cámara de Diputados. Esa es su situación actual. Sacar a las fiscalías del Poder Ejecutivo para pasarlos a un servicio descentralizado se lleva por delante 2 disposiciones constitucionales. El artículo 168, número 13, que desde 1934 estableció que a las fiscalías, hay una discusión de la constituyente de aquella época muy interesante, se discutía si las fiscalías tenían que estar en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo. Y se llegó a una fórmula, como sucede muchas veces, una fórmula de transacción. El constituyente llegó a una fórmula de transacción, que consistía en que eran los fiscales, el fiscal de corte y los demás fiscales de la República eran designados a propuesta del Poder Ejecutivo con una venia de 3/5 de los integrantes del Senado. ¿Qué era lo que se buscaba con esa venia de 3/5? Que al menos la venia pudiera significar que los fiscales no respondieran al gobierno de turno, al partido político que en el poder en el turno. Pero eso significaba también que los fiscales estaban dentro del Poder Ejecutivo. Es muy interesante porque en este proyecto se dice que algo así como que el Ministerio Público no le debe pertenecer al Poder Ejecutivo. No, el Ministerio Público le pertenece al Poder Ejecutivo porque es una función esencial del Estado, es un cometido esencial del Estado. Como ese mismo 168 habla del mando de las Fuerzas Armadas, de la tranquilidad y el orden interior, Ministerio del Interior,
del nombramiento de los funcionarios diplomáticos y consulares, relaciones exteriores, todos cometidos esenciales. El Ministerio Público también es un cometido esencial asignado al Poder Ejecutivo. ¿Asignado cómo? Bueno, la Constitución se cuidó y dijo, lo voy a asignar al Poder Ejecutivo, pero no al Poder Ejecutivo presidente de la República con ministro tal o ministro cual en Consejo de Ministros, no al ministro tal, no al fiscal de corte, se lo voy a asignar a un conjunto de individuos, fiscal de corte, competencia ante la Suprema Corte de Justicia, fiscales en sus respectivas competencias que establecerá la ley, cada uno de ellos independiente. Lo pongo a imagen y semejanza de los jueces. Cada juez, el más humilde, el juez de paz de Cerro Chato, es Poder Judicial, así como lo es el ministro de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, con los fiscales hago lo mismo. Todos los fiscales ejercen el Ministerio Público, cada uno de ellos ejerce el Ministerio Público. Garantía de la independencia técnica individual de cada uno de ellos, la misma garantía que tienen los jueces. Que supone que nadie le puede decir a los fiscales lo que tienen que hacer, a cada uno de los fiscales. No le puede decir alguien extra Poder Ejecutivo, ni nadie intra Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, ministro, fiscal de corte, otro fiscal o un fiscal inspector. Nadie le puede decir a los fiscales cómo tienen que actuar. Eso es la independencia técnica, que no es un derecho de los fiscales. Cuando mucho, un deber derecho, o un derecho deber, yo prefiero decir deber derecho. Es un deber, ¿por qué? Porque es una garantía. ¿Y es una garantía para el fiscal? No. Es una garantía para el ciudadano, como lo es la independencia de los jueces, como es la imparcialidad de los jueces. Es una garantía judicial, porque en definitiva el fiscal actúa judicialmente. Bueno, por eso no lo podemos sacar del 168 y llevar fuera de la administración central. Pero además, la otra disposición es el artículo 185 que habla de los servicios descentralizados. Los servicios descentralizados de los entes autónomos son mecanismos de descentralización funcional de la administración. La administración decide que hay determinadas, la Constitución dice que hay determinadas áreas que no son cometidos esenciales, son servicios, en su caso servicios públicos, o en su caso servicios no tan públicos o que el Estado puede, no tiene por qué ejercer monopólicamente y pueden ser ejercidos por los particulares. Por ejemplo, tenemos a Correos, tenemos a OCE, tenemos a ANP, tenemos al INAU, con esta peculiaridad. La Constitución dice que son servicios descentralizados que se encargarán del dominio comercial e industrial del Estado. El INAU rechina, porque el INAU no es obviamente eso. Bueno, obviamente que las fiscalías no son comerciales o industriales. Comerciales e industriales. Y yo le agregaría además algo más. Las fiscalías son un cometido esencial. Ya pensemos en las fiscalías penales ejerciendo la acción punitiva del Estado, o pensemos en las fiscalías civiles haciendo un control del orden público en todo lo que refiere a la normativa de orden público. O sea, por un lado y por el otro, es imposible, es inconstitucional, es flagrantemente inconstitucional que las fiscalías vayan a hacer un servicio descentralizado. Pero hay una cosa que todavía es peor. Voy a hacer lo que hizo una periodista una vez en un programa de televisión, cuando dijo, dejemos de lado la Constitución. Vamos a hacer el sacrilegio de dejar de lado la Constitución. Y vamos a ver esto del servicio descentralizado que supone. Supone que va a haber un servicio descentralizado, según este proyecto, con un solo director. La Constitución, volvemos a la Constitución, cuando habla de los servicios descentralizados, dicen que es un órgano colegiado. Por reglas, 3 o 5 integrantes. Todos los que te mencioné, el INUMET, el Instituto Nacional de Meteorología, creado hace poco, tiene 3. Bueno, la Fiscalía va a tener uno solo. ¿Qué es esto? Esto es magistrado único. Encima el proyecto le asigna una serie de facultades y potestades, reglamento interno, estatuto interno, que va a poder dictar ese magistrado único. Por lo cual tú vas al sistema tan repudiado por Montesquieu del magistrado único. Este magistrado único va a decidir, en definitiva, sobre la libertad o no de las personas, sobre la vida íntima o no de las personas. Este es el lugar al que nos envían con este proyecto. Encima el servicio centralizado va a estar mucho más controlado por el Poder Ejecutivo que hoy en el sistema de los fiscales dentro del Poder Ejecutivo. Amigos, hemos lamentablemente llegado al final, nos queda mucho por decir de los dos temas que hemos abordado hoy, pero la conclusión en definitiva es alta preocupación tanto por el tema del agua como por el tema institucional del destino de del Ministerio Público. El lunes que viene seguiremos con nuestra audición del Poder Real. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Gustavo.
Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino para ir donde quiero.